¿Qué tal? Bueno, estamos con Johanna Moreno Manso, quien es una especialista, por lo que veo, en el área de desarrollo urbano, en planeación urbana, y yo no entiendo, pero se quiere o ya está en la política. Yo, bueno, cada quien, porque tiene una buena especialidad y experta, y ahorita vamos a ver el por qué lo digo. Antes vamos a dar la bienvenida a Johanna Moreno Manso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien. Muchas gracias a ti por la Sí, decía porque en tu trayectoria, tu currículum habla de que llegas a ser hasta doctora en políticas públicas. Sí. Y antecedentes de desarrollo urbano, antecedentes de planeación, etcétera. Has trabajado en áreas precisamente de planeación, tanto en Uruapan como en la capital michoacana. También has sido profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey y también de la UNLA, Universidad Nacional Latina. Y todo eso lleva a considerarte prácticamente, digamos, sin saber yo mucho, te lleva a que se te puede considerar como una experta en el área de desarrollo urbano, en planeación. ¿Es así? ¿Te sientes así? A ver, sí, creo que me he preparado, creo que conozco, pero el expertise se construye día a día y la ciudad es muy cambiante. Es decir, el desarrollo urbano, pensar que ya lo sabes todo es atrevido, porque las ciudades son vivas, ¿no? Tú lo que estudiaste hace unos 2-3 años en materia de desarrollo urbano, puede ser que hoy en otra parte del mundo ya hay otra tendencia y lo están resolviendo de otra manera. Entonces tienes que mantenerte vigente y sobre todo conocer tu entorno. Tú puedes en la teoría estudiar perfecto teorías europeas, americanas, latinas de desarrollo urbano, y vas a la colonia y la idiosincrasia de las personas hace que tengas que resolver de muchas otras maneras, ¿no? Y más en los últimos tiempos, ¿no? Que es muy cambiante a la sociedad, muy con las cuestiones de tecnología. Con las cuestiones de tecnología, que se han pulverizado aquellos liderazgos o cacicazgos de las colonias como los conocimos quizá en los 90s, 2000, principios del 2000, y que ahora es mucho más complejo trabajar, por ejemplo, en la regularización de una colonia cuando a veces no hay un liderazgo con quien poder encontrar una ruta, si no hay 2 o 3 o 4 grupos. Eso es mucho más complejo y eso no, en el doctorado no te lo enseñan, ¿no? En el doctorado te dan algunas herramientas, te dan competencias de investigación que te sirven de mucho, pero no aprendes esa sensibilidad que solo te da la calle, ¿no? Entonces yo podría decirte que sí, tengo una preparación académica sólida, pero también tengo experiencia ya en cargos públicos en materia de desarrollo urbano y planeación, que hoy por hoy sí te puedo decir que conozco, ¿no? Que es sobre, digamos, sobre terreno, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí. Si no hay sobre terreno, no andas las calles, pues es difícil entender muchas cosas. Dice uno en el doctorado, yo lo estoy aquí en la Universidad Michoacana, y en confianza con algunos compañeros decíamos, recuerden que lo doctor no quita lo tarugo. Tú puedes tener doctorado y no ser sensible, no tener perspicacia para resolver un conflicto, y te hayas leído 300,000 artículos académicos y tengas publicaciones. A eso iba yo, que por los estudios, trayectoria, se te ve como tecnócrata. A eso iba yo, sí. Pero dices que no eres o no te sientes. Yo diría que me considero una persona equilibrada en mi formación, sí, con estudios académicos sólidos que me permiten tener ciertas credenciales y competencias académicas, por supuesto, y he dado clases y me gusta dar clases, pero también he trabajado en el sector público ya, pues digo, no solo en el ámbito de planeación. Antes estuve en el Congreso en la Ciudad de México, aquí en el Congreso, y eso me permite también conocer la realidad, ¿no? Y entonces lograr ese punto de equilibrio entre qué aprendes a través de la academia de otras buenas prácticas, qué lees, qué investigas, pero cómo lo aterrizas a la realidad. Entonces yo me considero una persona o una funcionaria pública que logra un equilibrio práctico.
Una cosa es ser funcionaria pública, ser especialista en esta área. Ya, yo no sé si complicada o no, porque por ejemplo a mí me preguntan de periodismo y digo, pues complicada no, pero para otros puede ser complicada. A lo que yo voy, si estás tú, como dicen, encarrerada en un área, y se me hace muy interesante, insisto, por los cambios de los últimos tiempos, ¿por qué meterte a la política? ¿Por qué querer ser política o ser política? Yo te diría que no se puede ser servidor público sin ser político. Ah, no, de acuerdo, pero yo... En el lato sensu de la palabra, en sí, el sentido amplio. Ahora, en el sentido de tener una participación política, quizá pensando en cargos de elección popular o algo, te diría que ya participé hace muchos años. Cuando tenía 25 años fui candidata al Senado. Y obviamente con la inexperiencia que tenía a lo mejor del servicio público, después encontré que podía aportar mucho a las ciudades, a la comunidad, quizá desde una parte más técnica de funcionaria. Y he aprendido que también se necesitan personas que tengan esta preparación técnica en la toma de decisiones y que muchas tomas de decisiones sí se hacen desde cargos públicos. Entonces, yo te diría que todo funcionario que está preparado, que es técnico, eventualmente puede tener una responsabilidad de un cargo de elección popular y tomar las decisiones que a lo mejor desde un espacio de funcionario no siempre tienes tú, ¿no? Tú no apruebas todo, tú no defines presupuestos, tú no defines muchas cosas que un cargo a lo mejor sí te puede permitir. Entonces yo creo que es otra forma, no es mejor, no es peor, es otra posibilidad de poder contribuir cuando hay una verdadera vocación de servicio, que en mi caso yo te diría es mi vocación de servicio. Entonces te llama la política tanto, te apasiona como tu propia carrera, sí, las dos. Trayectoria. A ver, toda decisión es política. Cuando platicamos con los colonos para regularizar una colonia, quizás son los problemas más complejos de la secretaría en la que estoy a cargo, no puede no haber política, no puede no haber un liderazgo, no puede no haber un punto medio de negociación. Cuando trabajamos el programa de desarrollo urbano, el programa de desarrollo urbano se había intentado aprobar en la administración 18-21, llegó a Cabildo y en Cabildo no se aprobó. Se regresa conmigo y negociar con todos los sectores, desde ejidatarios hasta grandes desarrolladores, servidores de cargos de elección. Eso es hacer política, es negociar, es encontrar un punto. Y sí te diría que sí es algo que me apasiona, que además es quizás hasta una vocación familiar. Fíjate que entonces tuve mal planteada la pregunta, porque debería haber sido más específico. Y tienes razón cuando mi idea es planteártela como política, como representante de un cargo público, pero como representante popular, claro, más bien. Y eso lo vamos a ver en otro bloque de esta entrevista, en la segunda parte, lo veremos con mayor detalle. Nosotros seguimos pendientes. ¿Qué tal? Bueno, en este segundo bloque de la entrevista con Joana Moreno Manso, no les recuerdo porque no les he dicho, pero estamos en el centro histórico de la capital michoacana, en un restaurante, café. Lástima que no sea bar, o no sé, al rato nos dirá Joana. No de momento, no de momento, entonces no, todavía no. Pero es un lugar agradable, se llama Gastón. Está atrás prácticamente del Palacio de Gobierno. Y antes de continuar con mi ardid policiaco, ¿cómo estás, Joana? Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando de una rica limonada de Gastón. Yo apenas voy a disfrutar mi capuchino, que lo tengo desde el otro programa. Oye, Joana, estábamos platicando en el primer bloque sobre la cuestión de ese apasionamiento tuyo, que lo reconociste un poco moderada, yo diría, entre tu profesión, tu trayectoria como especialista, yo diría experta en desarrollo urbano, en planeación urbana, con la política. Y por lo que yo intuyo, aspiras a un cargo de elección popular, ¿no? ¿Sí o no? Sí, yo te diría
¿Qué persona que no tenga un amor por su comunidad, una vocación de servicio, preparación, que conozca, que haya trabajado en la ciudad, no quisiera ser un día un representante de su ciudad? Yo te diría, en esos términos, claro que me gustaría, ¿no? Habrá momentos, habrá procesos y tal, pero ¿quién no quisiera poder tomar decisiones en la ciudad en la que vives, en la que quieres, en la que has trabajado, y que muchos proyectos que quizás has ideado o que has revisado desde la parte de planeación, algo muy, quizá yo diría, bonito, como la parte que me enamoró de la planeación, es que entiendes que si no conoces el territorio y no entiendes el territorio y cómo funciona el territorio, ninguna política pública va a funcionar, ni de cultura, ni de turismo, ni de obra pública, ni de servicios públicos. La planeación urbana, la planeación territorial define mucho más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, haber estado en la parte de planeación, que yo entré al Instituto de Planeación pensando más en la planeación de la política pública y programas. ¿De qué lugar el instituto? Yo estudié aquí políticas públicas en la Michoacana y me invitaron a Uruapan a arrancar el Implan Uruapan, no existía, más pensando en la parte como de programas de gobierno, pero nuestra gente no sabe qué es Implan. Es el Instituto Municipal de Planeación. Okay. Es un organismo que es parte del gobierno municipal, pero independiente o autónomo, donde buscas la planeación del municipio. Yo en un inicio pensaba más en la planeación de un programa de gobierno, la planeación de las actividades de un área, y no. Obviamente me tuve que ir especializando en planeación urbana y territorial. Muchas veces cuando tú dices, es que la ciudad está mal planeada, pues claro, porque a nadie nos dieron un lienzo en blanco para decir, órale, planea la ciudad. Te rebasó el crecimiento y el crecimiento irregular, y los institutos de planeación nacen en los 2000, 2015, entonces ahorita es como medio componer, tratar de contener y empezar a organizar lo que siga. Entonces, cuando has estado en esos espacios, pensar ahora en la posibilidad de poder estar del otro lado y tomar decisiones, a mí sí me genera una pasión, a mí sí me genera una oportunidad de muchas cosas que viste desde el análisis territorial, desde ver el mapa, desde caminarlo, ver cómo está constituida la ciudad, y claro que hay una geografía norte-sur distinta, y hoy prendemos una capa de un mapa y vemos cómo están niveles de marginación, niveles educativos, es decir, esa realidad que puede ser muy perspicaz a alguien y percibirlo sin necesidad de ver el mapa en una computadora, pero conocerlo y pensar en que también puedes ahora aportar a la toma de decisiones, personalmente sí me dan ganas. Pero en el primer bloque hablamos de que también estás en el área de planeación de la capital michoacana. Así es. ¿Ahorita es el actual cargo? No, yo estuve como directora del Implan en Morelia, del Instituto Municipal de Planeación, de prácticamente finales del 21 al 24. En el 24 me hace la invitación el presidente municipal a encabezar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, y estoy desde más o menos marzo del 2024 al frente de la Secretaría. Una secretaría compleja, una secretaría con mucho trabajo, pero también que me ha podido dar muchas satisfacciones, porque el programa de desarrollo urbano que trabajamos en el Implan, con el personal técnico del Implan, con la ciudadanía, ahora es ejecutarlo. Y obviamente te empiezas a dar cuenta que, como dice el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Sí. Entonces, ahora hemos regresado a hacer ajustes al programa, ajustes al reglamento de implementación al programa, y eso pues me ha dado una posibilidad de aportar a la ciudad desde ambos lados, ¿no? Desde ahora aquí, regresar con quienes siguen el instituto para corregir lo que se tenga que corregir, ¿no? Es un programa, digo, ya son cosas muy técnicas, pero que te definen el día a día, como que ahora prácticamente toda la ciudad es usos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un café, una oficina y arriba departamentos. Antes eso no se permitía, había zonas exclusivamente residenciales. Pros y contras, sí, la movilidad, del ruido, pero es la única manera de que disminuyamos la movilidad. Si a mí me queda caminando de mi casa a mi trabajo, caminando un gimnasio, caminando una escuela, caminando un hospital, caminando una tienda de conveniencia, es un trayecto que me ahorré.
no va a ser de un día para otro. En el Inter hay que educarnos en no estacionarnos en la cochera de nuestros vecinos, poco a poco. Pero en algún momento teníamos que romper ese paradigma en Morelia y ya se empieza a romper. Muy, muy complejo romper ese paradigma, yo diría, demasiado. Claro. Sobre todo porque cada quien quiere estar en lo suyo y blindarse. Sí. Pero bueno, a ver, desde el punto de vista de desarrollo urbano, de planeación, la capital michoacana, cuando decimos Morelia, capital michoacana, pensamos solamente en la ciudad, ¿no? No, hay 14 tenencias y zona metropolitana con muchos retos. Y bueno, pues ¿cómo catalogarías cómo estamos en pañales, en planeación, desarrollo urbano? Avanzamos, estamos despertando, porque en los últimos años, los últimos gobiernos, se ha visto un Morelia más moderno, o dejos de modernidad, yo diría, ¿no? Empezamos. Pues ya está avenidas más amplias, ya se piensa más cuando se abre un fraccionamiento, etcétera. ¿Cómo tú lo ves? La movilidad, el desarrollo urbano, la planeación de la capital michoacana. Estamos, insisto, en pañales, estamos regular, no estamos tan mal, estamos a llorar. Yo te diría que todo depende. Si volteas a ver hacia los otros 112 municipios, sin duda alguna somos los más avanzados. Tenemos un programa de desarrollo urbano, un programa de ordenamiento ecológico, tenemos un atlas de riesgo, tenemos un programa de seguridad hídrica, es decir, tenemos una base sólida sobre la cual construir. Sin embargo, tenemos grandes retos porque no hemos logrado tener una planeación y organización metropolitana, con Tarímbaro y con Charo principalmente, pero hacia Salida Pátzcuaro con Lagunilla, sobre todo en tema de empaques, bodegas, ¿no? Entonces, tenemos retos, sí, del Estado somos quienes más hemos avanzado, la lógica es la capital, pero aún así sí hay una distancia considerable entre la capital y el resto de los municipios. Digo, al menos he tenido la oportunidad de trabajar en el Instituto de Uruapan, que es la segunda ciudad, y sí es considerable la diferencia. Y además ves que muchas otras ciudades, Lázaro, Zamora, apenas ahora dicen, ahora sí vamos a empezar ya con nuestro Instituto de Planeación. Sin embargo, si volteas hacia el resto del país, te diría que estamos ante una gran oportunidad de no convertirnos en un Querétaro que creció de manera desbordada, donde tiene muchos más conflictos de movilidad, que estamos en ser una ciudad mediana, zona metropolitana de 1 millón, que aún tenemos posibilidad de contener y organizar lo que siga. Sí tenemos esa posibilidad. Entonces, no te diría que estamos en pañales, no diría que a lo mejor no hemos avanzado a la misma velocidad, pero todo depende de qué es para cada quien crecer. Si crecer es extender la mancha urbana, creo que por ahí vamos mal. Si es crecer de manera ordenada, con mejor transporte público, con mejores equipamientos para la ciudadanía, es decir, que haya una mejor calidad de vida, estamos en buen camino, ¿no? Pero nos topamos con una cuestión cultural, ¿no? Sí, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué cultural? La inercia de no respetar, lo que hace rato hablabas de estacionarse en la cochera, pasarse los saltos, pasar el 1 y 1, ahí va, digo, ya va más que mejor, como dicen, pero no estamos acostumbrados. Y yo recuerdo 2 candidatos que han pasado a la alcaldía de Morelia que hablan de modernizar Morelia, y los morelianos no votaron por ellos. Como que tenemos miedo a eso iba yo. Tenemos miedo a la modernidad. Mira, hay un comentario que seguido me hacen en redes sociales y yo digo, ¿de dónde habrá salido? No de mí. No,
que en Morelia no se podía construir más alto que la catedral y que qué bueno que ahora ya se puede. En Morelia tenemos muchísimos años que se ha podido construir más alto que la catedral. Solo el polígono de centro histórico, por supuesto que no se puede, pero fuera del polígono de centro histórico no estaba. ¿Qué es lo que le llaman vivienda horizontal y la vertical, ¿no? Ajá. Pero sí se podía, claro que se podía. El problema es que podías crecer en niveles, pero no en densidad. Entonces te quedaban, pues, porque así estaban las normas. Podías construir 20 niveles, pero tenías un límite de vivienda. Entonces te quedaban viviendas de 300, 400, 500 metros, departamentos que el mercado no compra, ni aquí ni en casi ninguna parte ya del país. Entonces lo que hicimos fue cambiar esas normas de tal suerte que eso que se permitía elevarse fuera aprovechable, valiera la pena, ¿no? Entonces yo creo que sí las condiciones se dan para esta modernidad, dígase por modernidad crecimiento vertical, pero también si por modernidad entendemos otros mecanismos de transporte público. Yo creo que si las reglas del juego están claras, si las normas están claras, claro que estamos listos para la modernidad. Pero ojo, para mí modernidad también va de la mano de más movilidad activa, también va de la mano de más poder llegar caminando a muchos lados, mejor transporte público, espacios públicos bien equipados, verdes. Eso también es modernidad. Yo creo que hay que combatir ese concepto o empezar por definir qué es modernidad, ¿no? Porque si por modernidad es edificios segundos pisos, prefiero no ser moderna, ¿no? Prefiero quedarme en una ciudad mediana, mejor trabajarle en que haya mejores equipamientos en subcentros urbanos. Esto quiere decir que yo no me tenga que para todo desplazar al centro o a cierta parte, sino que me pueda quedar, y a lo mejor eso es mucho más moderno, ¿no? Con tanta pasión hablas sobre el desarrollo urbano, la planeación en la capital michoacana, que bueno, porque si... Pero es que eso define tu día a día. ¿En tus aspiraciones estás ser algún día alcaldesa de Morelia? ¿Por qué no? O sea, ¿a quién no le gustaría servir a la ciudad en la que vives, en la que has estudiado, en la que has trabajado, que es la ciudad de la cantera rosa, el jardín de la Nueva España? Es decir, es hasta poético. ¿Y ¿no? tienes perfil? ¿Te consideras que tienes perfil? Me considero preparada y capaz para poder trabajar por Morelia. Eso quiere decir que sí. Sí, ¿por qué no? Estábamos en 30 segundos con Joana Moreno Manso, especialista en desarrollo urbano, planeación, y ya vieron, aspirante a la alcaldía de Morelia.